Hola, soy Elena. El día que mi propio hijo y su esposa tiraron a la basura la cobijita que tejí para mi nieta, llamándola un trapo viejo y lleno de gérmenes, algo dentro de mí se rompió para siempre. Fue como si hubieran tirado mi corazón a ese bote de metal. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más amas te ven como un estorbo, como algo que se puede desechar? Antes de que te cuente el momento exacto en que sus sonrisas falsas se desvanecieron y descubrieron el secreto que mi difunto esposo me había dejado, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando se dieron cuenta de que el trapo viejo valía más que todos sus planes. El conflicto llevaba meses cocinándose, a fuego lento, en cada una de sus visitas de domingo. Javier, mi hijo, y su esposa, Vanessa, llegaban en su reluciente BMW que siempre parecía fuera de lugar frente a mi vieja casa, la casa donde él creció. Apenas entraban, el aire se volvía denso. No venían a ver cómo estaba yo, sino cómo estaba la propiedad. Sus conversaciones, disfrazadas de preocupación, siempre terminaban en el mismo punto: la venta. Sacaban folletos brillantes de residencias de ancianos de lujo, con piscinas y actividades programadas, describiéndolas como un paraíso para mí. Pero yo sabía la verdad. No querían darme un paraíso, querían deshacerse de mí y de la casa para quedarse con el dinero. Para ellos, mi hogar no era un santuario de recuerdos, sino un cheque esperando a ser cobrado. Cada visita era una pequeña humillación. Vanessa paseaba la mirada por mis muebles, los mismos que habían visto crecer a Javier, y murmuraba cosas sobre lo anticuado que era todo. Llamaba a mis recuerdos trastos viejos. El retrato de mi boda con Arturo, mi esposo, era una foto amarillenta. La vajilla de mi madre, un cacharro inútil. Yo me sentía cada vez más pequeña, más invisible, como un fantasma en mi propia casa. Javier, por su parte, nunca decía nada. Se limitaba a mirar su teléfono o a asentir a todo lo que decía su esposa. Veía la vergüenza en sus ojos, pero la debilidad en su carácter era más fuerte. Era un espectador silencioso de mi anulación, y su silencio dolía más que los comentarios crueles de Vanessa. Me trataban como a una niña, una carga que ya no sabían dónde poner. Y es que esta casa era mucho más que 4 paredes y un techo. Era el último bastión de mi vida con Arturo. Cada rincón guardaba una historia. En ese sillón de orejas gastado, él me leía el periódico en voz alta cada mañana. Las marcas en el marco de la puerta de la cocina todavía medían la altura de Javier, desde que era un niño hasta que se convirtió en un hombre. El rosal del jardín lo plantamos juntos en nuestro primer aniversario. Vender esta casa no era mudarme, era amputar mi pasado. Borrar la evidencia de que una vez fui amada incondicionalmente. Arturo siempre decía que los cimientos de esta casa estaban hechos de amor y paciencia, no de ladrillos y cemento. ¿Cómo podría explicarles eso a 2 personas que solo veían signos de dólar en cada pared? Ese domingo en particular, el sol de la tarde en Miami entraba por las ventanas, creando una falsa sensación de paz. Yo había horneado unas galletas de avena, las favoritas de Javier cuando era niño, con la ingenua esperanza de que el sabor le recordara algo, de que despertara una pizca del niño que yo había criado. Pero apenas las probaron. Estaban impacientes, ansiosos por volver a su vida perfecta y moderna. Vanessa, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dijo: «Elena, este patio trasero tiene mucho potencial, pero está lleno de cosas viejas. Déjame ayudarte a poner un poco de orden». No era una oferta, era una sentencia. Su idea de orden siempre significaba tirar mis cosas, mis pedazos de vida, para hacer espacio a sus ideas de venta. Fue entonces cuando la vio. La cobijita estaba doblada sobre una vieja mecedora en el porche, esperando mi próxima visita a mi nieta, Sofía. No era perfecta, claro que no. Yo misma la había tejido, con mis manos ya un poco torpes por la edad. Había elegido los colores con cuidado, un rosa suave, un amarillo pálido como el sol de la mañana y un toque de azul cielo. Cada puntada llevaba un deseo,
una oración silenciosa por la felicidad de esa niña que era la luz de mis ojos. Recordaba las noches que pasé tejiéndola, con la televisión de fondo y el recuerdo de Arturo a mi lado, imaginando la carita de Sofía acurrucada en su suavidad. Era un objeto pequeño, humilde, pero para mí contenía todo el amor que una abuela puede dar. Vanessa se acercó a la mecedora con el mismo desdén con el que miraba mis fotos. La levantó con 2 dedos, como si le diera asco tocarla. La sacudió en el aire y la miró a contraluz, buscando defectos. Javier seguía absorto en su celular, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Yo quería decir algo, gritarle que la soltara, que esa era una parte de mi alma, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Me quedé paralizada, viendo cómo mi nuera juzgaba y sentenciaba el fruto de mis horas de amor y dedicación. Su rostro se torció en una mueca de disgusto, y en ese instante supe que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que cambiaría nuestra relación para siempre. «Por Dios, Elena, ¿qué es esto?», dijo con una voz cargada de desprecio. «Es un trapo viejo y lleno de gérmenes. No puedes darle esto a Sofía. Podría enfermarse». Y sin esperar mi respuesta, sin mirarme siquiera, caminó con paso decidido hacia el final del jardín, donde estaban los botes de basura. Escuché el sonido metálico de la tapa al abrirse, y luego el golpe sordo de la cobijita al caer dentro. Lo hizo con una naturalidad espantosa, como quien tira una cáscara de plátano. Cerró la tapa y se limpió las manos en su pantalón de diseñador. Me miró y sonrió. «Listo. Un cachivache menos». En ese momento, el mundo se detuvo. El sol de la tarde pareció enfriarse, y el único sonido que podía oír era el de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Se despidieron poco después, con la misma frialdad de siempre. «Piénsalo, mamá. La residencia es lo mejor para ti», dijo Javier, dándome un beso apresurado en la mejilla sin mirarme a los ojos. El rugido del motor de su BMW al alejarse fue como un portazo en mi cara. Me quedé sola en el jardín, en un silencio que pesaba toneladas. Mis ojos estaban fijos en el bote de basura. No era solo una cobija lo que habían tirado. Habían tirado mi tiempo, mi esfuerzo, mi amor por su hija. Habían declarado, sin palabras pero con una claridad brutal, que yo y todo lo que representaba no valíamos nada. Me habían humillado de la forma más cruel, atacando lo más puro que me quedaba. Y en ese silencio, mientras las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas, una nueva sensación comenzó a nacer bajo el dolor, una fría y silenciosa rabia. Pasaron varios minutos, o quizás una hora, no lo sé. El tiempo se había detenido en ese jardín bañado por un sol que ya no me calentaba. Solo cuando las sombras de los árboles comenzaron a alargarse, como dedos acusadores apuntando hacia el bote de basura, pude moverme. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran hechas de plomo, pero una fuerza que no sabía que tenía me impulsó hacia adelante. Cada paso era una batalla contra el dolor y la humillación. Al llegar, levanté la tapa metálica con manos temblorosas. El olor a restos de comida y hierba cortada me golpeó, pero no me importó. Allí, sobre una bolsa negra y brillante, estaba mi cobijita, mi regalo, mi amor desechado. La saqué con un cuidado casi reverencial, como si estuviera rescatando a un ser vivo de un naufragio. La llevé adentro, sosteniéndola lejos de mi cuerpo. No por asco, sino porque sentía que si la abrazaba en ese momento, me desmoronaría por completo. La puse en el fregadero de la cocina y abrí el grifo. El agua corrió sobre la lana, arrastrando la suciedad y, con suerte, también la mancha de su desprecio. Mientras la lavaba a mano, con un jabón suave que olía a lavanda, recordé a Arturo. Él siempre me decía, «Elena, tú tienes la fuerza de un roble. Te doblas con el viento, pero nunca te quiebras». En ese momento, lavando la ofensa de mi propia familia, me aferré a sus palabras como a un salvavidas. No iba a quebrarme, no esta vez. Estaba doblando mi dolor para convertirlo en otra cosa, en algo más duro, más resistente, algo que ellos no esperarían. Esa misma noche, mientras la cobijita se secaba al aire fresco de la noche colgada en el porche,
El teléfono sonó. Era Javier. Su voz sonaba tensa, casi ensayada. No llamó para disculparse. Llamó para reforzar el ataque. «Mamá, estuve hablando con Vanessa», comenzó, y supe que lo que venía no era de él. «Creemos que estás reaccionando de forma exagerada. Era solo una manta vieja. Lo que importa es tu futuro, tu seguridad. Ya encontramos una residencia increíble en Boca Ratón. Tiene campo de golf y todo». El descaro me dejó sin aliento. Habían profanado un símbolo de mi amor, y ahora me ofrecían un campo de golf como consuelo. Querían que cambiara mis recuerdos por un entretenimiento vacío, que vendiera mi alma por una comodidad que no había pedido. Colgué el teléfono sin decir una palabra. No tenía caso discutir. Había entendido, con una claridad que helaba los huesos, que mi hijo ya no era mi aliado. Era el portavoz de su esposa, un peón en su juego de ambición. Me senté en el sillón de orejas de Arturo, el mismo que Vanessa había llamado trasto viejo, y sentí el vacío de la casa como nunca antes. No era la soledad lo que me dolía, sino la traición. Me habían declarado la guerra, una guerra silenciosa y educada, llena de sonrisas falsas y folletos brillantes. Y lo peor de todo era que esperaban que me rindiera sin luchar, que aceptara mi destino como un mueble antiguo que se lleva a una tienda de segunda mano para hacer espacio a lo nuevo. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. No llamaron más. Supongo que esperaban que su última oferta me hiciera entrar en razón. Yo, por mi parte, me movía por la casa como una autómata, haciendo mis quehaceres diarios, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba trazando un mapa de mi vida, conectando los puntos de todas las pequeñas humillaciones, de todas las miradas de reojo y los comentarios condescendientes. El episodio de la cobijita no fue un hecho aislado, fue la culminación de un largo proceso de anulación. Me estaban borrando poco a poco, y yo se lo había permitido. Cada vez que me quedaba callada ante una ofensa de Vanessa, cada vez que perdonaba el silencio cómplice de Javier, les daba un poco más de poder sobre mí. Una mañana, mientras recogía el correo, encontré un sobre grueso y elegante que no reconocí. No tenía remitente, solo el logo de una de las agencias inmobiliarias más caras de Miami. Lo abrí con un mal presentimiento. Dentro había una valuación de mercado no solicitada, de mi propiedad. Detallaba el valor del terreno, el potencial de construcción y un número final con tantos ceros que me mareó. No era una carta. Era una amenaza. Era su forma de decirme, esto es lo que vales. Este número, ríndete. Supe de inmediato que ellos estaban detrás de esto. Habían pasado de la persuasión a la presión directa, usando el lenguaje que mejor entendían, el del dinero. Era una táctica sucia, una invasión a mi privacidad y a mi hogar. Miré el papel, ese documento frío que intentaba reducir la casa de Arturo y mía a una simple transacción financiera. Recordé el día que firmamos la hipoteca, tan jóvenes y llenos de sueños. Recordé a Javier dando sus primeros pasos en la sala, las fiestas de cumpleaños en el jardín, las noches de Navidad junto a la chimenea. ¿Cómo podían ponerle precio a todo eso? La rabia que sentí en el jardín volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era una emoción caliente e impulsiva. Era fría, afilada y clara como el cristal. Guardé el documento en un cajón. Sería una prueba más, una pieza más en el rompecabezas que estaba armando en mi mente. Ellos habían hecho su jugada. Ahora me tocaba a mí. Esa tarde, me senté en el porche con la cobijita ya seca y limpia. Olía a lavanda y a sol. La examiné con cuidado, buscando cualquier daño que hubiera sufrido en el bote de basura. Fue entonces, mientras mis dedos recorrían las costuras del borde, que noté algo. Una pequeña protuberancia, dura y extraña, en una de las esquinas. No era un nudo en la lana, ni un error en mi tejido. Era algo deliberado. Algo escondido a propósito dentro del dobladillo. Mi corazón dio un vuelco. Yo no había puesto nada ahí. ¿Podría ser? La idea era tan improbable que casi la desecho.
pero la curiosidad y una extraña sensación de destino me impulsaron a seguir. Con mucho cuidado, usando unas pequeñas tijeras de costura, comencé a deshacer las puntadas que yo misma había hecho meses atrás. Mis manos, que antes temblaban de dolor, ahora se movían con una precisión metódica. Puntada a puntada, el hilo rosa pálido cedía, revelando una pequeña abertura. Metí 2 dedos y toqué algo liso y ceroso. No era grande, apenas del tamaño de una tarjeta de crédito doblada. Lo saqué a la luz del atardecer. Era un pequeño sobre de papel encerado, amarillento por el tiempo, sellado y doblado con esmero. No había ninguna duda. Reconocí la caligrafía elegante y firme que adornaba el exterior. Aunque solo decía una palabra, Elena. Era la letra de Arturo. Me quedé inmóvil, sosteniendo aquel pequeño paquete del pasado como si fuera el tesoro más frágil del mundo. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Cuándo lo había puesto? Él había fallecido hacía más de 2 años, mucho antes de que yo siquiera pensara en tejer esa cobija. La única explicación era que él había guardado ese sobre en el ovillo de lana que yo había usado, sabiendo que tarde o temprano yo lo utilizaría para algo importante, para algo hecho con amor. Era un mensaje enviado desde el más allá, un acto de previsión que trascendía la vida y la muerte. Una oleada de amor y gratitud por mi esposo me invadió, tan fuerte que me robó el aliento. Aún no sabía qué contenía, pero ya sentía su poder. Era como si Arturo estuviera allí conmigo, en el porche, poniendo su mano sobre mi hombro y diciéndome que todo estaría bien. Este pequeño sobre era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Era la pieza que faltaba, el arma que no sabía que necesitaba para la batalla que se avecinaba. Mis hijos habían tirado a la basura no solo una cobija, sino la llave de su propia derrota. Con el sobre apretado en mi mano, sentí cómo el miedo y la tristeza que me habían consumido durante semanas se transformaban en una calma absoluta, una certeza inquebrantable. El juego había cambiado. Y yo, por fin, estaba lista para jugar. Con el sobre de Arturo en mis manos, el mundo exterior pareció desvanecerse. El porche, el jardín, el ruido lejano del tráfico, todo se silenció. Sentía el latido de mi corazón en mis sienes, un tambor que marcaba el comienzo de algo nuevo. No lo abrí de inmediato. Sostuve ese pequeño paquete como si contuviera toda la fuerza y el amor de mi esposo. Era un testamento de su previsión, de su conocimiento profundo no solo de mí, sino también de la naturaleza de nuestro propio hijo. Supe en ese instante que no debía actuar con prisa ni con la rabia que me había consumido. Debía esperar. Debía dejar que ellos hicieran el siguiente movimiento, que se adentraran más en su propia trampa. Con un cuidado infinito, llevé el sobre a mi habitación y lo escondí en el cajón de la mesita de noche de Arturo, junto a sus viejas gafas de leer y su reloj, que se detuvo el día que él se fue. Allí estaría seguro, esperando el momento perfecto. Los siguientes días transcurrieron en una calma extraña y expectante. El peso en mi pecho se había aligerado, reemplazado por una certeza serena. Me movía por mi casa no como una prisionera esperando su sentencia, sino como la guardiana de un secreto invaluable. Empecé a cuidar de mi hogar con un esmero renovado. Limpié la platería que Vanessa había despreciado. Pulí la madera de los muebles que llamó trastos, y podé con amor el rosal que Arturo y yo plantamos. Cada acción era un acto de desafío silencioso. Estaba reclamando mi territorio, mi vida, mi dignidad. Ya no veía mi casa como un lugar del que me querían expulsar, sino como una fortaleza que Arturo me había ayudado a construir y que ahora me tocaba defender. La tristeza que me había acompañado durante meses se estaba transformando en una energía fría y enfocada, una determinación que no había sentido en años. El miércoles por la noche, el teléfono sonó, rompiendo el silencio pacífico que había cultivado. Era Javier. Su voz, a diferencia de la última vez, era melosa, casi infantil. Intentaba sonar cariñoso, pero la falsedad era tan evidente que me provocó un escalofrío. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?», preguntó, como si nada hubiera pasado. Vanessa y yo estábamos pensando.
Nos gustaría pasar el domingo a verte. Tenemos una sorpresa para ti. Algo que estamos seguros de que te va a encantar. La palabra sorpresa resonó en mis oídos como una alarma de incendio. Sabía perfectamente que su idea de una sorpresa no involucraba flores ni chocolates. Era su jugada final, el asalto definitivo. Mantuve la voz tranquila, casi indiferente. Claro, hijo. Los espero el domingo por la tarde. Colgué el teléfono y una calma gélida se apoderó de mí. El tablero estaba dispuesto. Pasé el resto de la semana en una especie de ritual preparatorio. No para ellos, sino para mí. Saqué las viejas cajas de fotos y cartas, sumergiéndome en los recuerdos de mi vida con Arturo. Necesitaba sentir su presencia, su sabiduría, para la prueba que se avecinaba. Encontré una carta que me escribió en nuestro 25º aniversario, y una frase me saltó a la vista. Eres más fuerte de lo que crees, mi Elena. Tienes la paciencia de la tierra y la resistencia de una roca. Recordé conversaciones que habíamos tenido sobre el futuro, sobre Javier. Arturo siempre se preocupó por su falta de carácter, por lo fácil que era para él dejarse llevar por las opiniones de los demás, especialmente por las de Vanessa. Él tiene un buen corazón, pero a veces se le olvida dónde está, me dijo una vez. En ese momento, sentí que no solo luchaba por mí, sino también por el legado de Arturo y por el hombre que esperaba que mi hijo aún pudiera ser. El sábado por la mañana, mientras regaba las rosas, mi vecina de al lado, la señora Rodríguez, una mujer encantadora con la que había compartido cercas y conversaciones durante más de 30 años, se acercó. «Buenos días, Elena. Qué lindas están tus flores», dijo con su sonrisa habitual. Charlamos un poco sobre el clima y sus nietos, y entonces, de la manera más casual, soltó la bomba. «Oye, el otro día vi a un hombre muy elegante con un portafolio tomando fotos de tu casa desde la acera. Pensé que a lo mejor estabas pensando en vender. Qué pena me daría perderte como vecina». El aire se me escapó de los pulmones. Sentí un frío helado recorrer mi espalda a pesar del sol de Miami. Así que ya lo habían hecho. Habían contratado a un agente inmobiliario a mis espaldas. La sorpresa del domingo ya no era una sospecha, era una certeza. La confrontación era inminente. La revelación de la señora Rodríguez fue la pieza que me faltaba. La rabia que sentí fue intensa, pero no me descontroló. Al contrario, me dio una claridad absoluta. Ya no había lugar para la duda ni la vacilación. Su arrogancia no tenía límites. Creían que podían disponer de mi vida y de mi hogar como si fuera de su propiedad. Esa noche, con una resolución de acero, me senté en el sillón de Arturo, saqué el sobre del cajón y, con manos firmes, rompí el sello de cera que mi esposo había puesto allí tantos años atrás. El papel encerado se desplegó con un suave crujido, liberando un olor a tiempo y aguardado, un perfume del pasado. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de empezar a leer, no de tristeza, sino de un amor tan profundo que dolía. Era como si Arturo estuviera sentado frente a mí, a punto de contarme su último secreto. Dentro había dos cosas, una carta de varias páginas y un documento doblado con un sello oficial. Empecé por la carta. La caligrafía de Arturo, tan familiar y reconfortante, llenaba el papel. Me hablaba de nuestro amor, de nuestra vida juntos, de lo orgulloso que estaba de la familia que habíamos formado. Pero luego, su tono cambió. Con una tristeza palpable, me explicó sus temores sobre el futuro. «Mi amor», escribió, «veo la ambición en los ojos de Vanessa y la debilidad en los de nuestro hijo. Me temo que cuando yo no esté, verán esta casa no como un hogar, sino como un cajero automático. No quiero que te veas nunca arrinconada, ni que sientas que tu valor depende de este terreno». Continuó explicando que había tomado una precaución, un último acto para asegurar mi paz y mi independencia. Cada palabra era una mezcla de dolor por su acierto y de una inmensa gratitud por su protección. Cuando terminé de leer la carta, mis manos temblaban. La desplegué el segundo documento. Era un anexo a su testamento, redactado por su abogado apenas 6 meses antes de su muerte. No entendía toda la jerga legal,
Pero el resumen que Arturo me había dado en su carta era suficiente. Era su escudo, su regalo final. Lo sostenía en mis manos, sintiendo el peso de su amor y su inteligencia. Había previsto la tormenta y me había construido un arca. Lo había hecho en secreto, sin decírmelo, para no preocuparme, confiando en que el destino me lo entregaría solo si llegaba a necesitarlo. Y ahora, aquí estaba, la prueba irrefutable de que esta casa, este hogar, este santuario, era mío y solo mío, protegido de la codicia y la ingratitud. La justicia, después de todo, a veces llega en un sobre amarillento escondido en una cobija. El domingo llegó, denso y cargado de electricidad. La casa estaba en un silencio expectante, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. No preparé nada especial. No horneé galletas ni hice café. La hospitalidad había terminado. Me vestí con un sencillo vestido azul, el color favorito de Arturo, y me senté en mi sillón, el que daba a la puerta de entrada. El único adorno en la mesita de café, que había pulido hasta hacerla brillar, era la cobijita de Sofía, limpia, remendada y doblada con una precisión casi militar. Era mi bandera, mi declaración de principios. El viejo reloj de pie del pasillo marcaba los segundos con una solemnidad casi fúnebre, cada tic-tac acercándome al momento de la verdad. Esperé, no con miedo, sino con la paciencia de una cazadora. El crujido de las llantas del BMW sobre la grava del camino de entrada fue la señal. Escuché sus pasos en el porche, la risa despreocupada de Vanessa, la voz apagada de Javier. A través de la ventana, vi que no venían solos. Un hombre alto y con un traje impecable los acompañaba, con un portafolio de cuero en la mano. El agente, la besorpresa, estaban tan seguros de su victoria, tan ciegos en su arrogancia. Tomé una respiración profunda y lenta, sintiendo la fuerza de Arturo a mi lado. El timbre sonó, estridente y exigente. Me levanté, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, aunque afilada como el filo de un cuchillo, se dibujó en mis labios. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y yo tenía el mejor asiento de la casa. Abrí la puerta con una lentitud deliberada, permitiendo que el momento se estirara. Mi sonrisa, aunque pequeña, pareció descolocarlos. Esperaban lágrimas, súplicas o una resignación amarga, pero encontraron una calma que no supieron interpretar. Javier desvió la mirada casi de inmediato, un gesto de cobardía que ya me era demasiado familiar. Vanessa, en cambio, me sostuvo la mirada con una confianza desafiante. Su sonrisa artificial era una máscara de superioridad. El tercer hombre, el agente inmobiliario, permaneció un paso atrás, con una expresión profesional pero visiblemente incómodo, como un actor que ha llegado tarde al ensayo y no entiende del todo su papel en el drama familiar que se desenvolvía ante él. Los invité a pasar con un gesto de la mano, no como una anfitriona, sino como una reina concediendo una audiencia en su corte. El aire de la casa se sintió pesado, cargado de intenciones no dichas y de una confrontación inevitable que flotaba como polvo en un rayo de sol. Se movieron hacia la sala de estar, un espacio que conocían tan bien, pero que ahora parecía un territorio extranjero. Vanessa fue la primera en hablar, su voz melosa rompiendo el tenso silencio. «Mamá, qué bueno que estés tan tranquila. Te presentamos al señor Davis. Es uno de los mejores agentes de la ciudad. Solo está aquí para darte una idea del increíble potencial que tiene este lugar. Queremos que entiendas el valor que tienes entre manos». Su elección de palabras fue reveladora. El valor no era yo, ni mis recuerdos, sino el terreno sobre el que estaba parada. El señor Davis asintió con una sonrisa ensayada, extendiendo una mano que yo no tomé. En su lugar, me senté en mi sillón, el de Arturo, y los observé como si estuviera viendo una obra de teatro. Javier se quedó de pie junto a la ventana, dándome la espalda, estudiando el jardín como si las respuestas a su conciencia culpable estuvieran escritas en los pétalos de las rosas. Entonces Vanessa sacó su sorpresa del elegante bolso de cuero que colgaba de su brazo. Eran los folletos, brillantes,
coloridos y llenos de imágenes de personas mayores sonriendo mientras jugaban al golf o hacían yoga junto a una piscina de aguas cristalinas. Los desplegó sobre mi mesita de café, justo al lado de la cobijita que yo había colocado allí a propósito. El contraste era casi grotesco. El papel satinado y frío de su futuro prefabricado para mí, junto a la lana suave y cálida de mi amor tejido a mano. «Mira, Elena», dijo, usando mi nombre de pila como solía hacer cuando quería sonar moderna y condescendiente. «Esto es The Golden Sunset Villas, en Boca Ratón. Seguridad 24 horas, atención médica de primera, y no tendrías que volver a preocuparte por cortar el césped. Es un paraíso. Es lo que te mereces». Su voz era un veneno dulce, una oferta de una jaula dorada. Yo permanecí en silencio, dejando que sus palabras colgaran en el aire y se disolvieran. Mi mirada iba de sus rostros ansiosos a los folletos y luego a la cobija. En mi mente, las palabras de Arturo de su carta resonaban con una claridad atronadora. «Te construirán un palacio con los ladrillos de tu propia casa, pero no será tu hogar». Él lo había visto todo. Había entendido la naturaleza de la mujer con la que nuestro hijo se había casado y la influencia que ella ejercería. No sentía miedo. La mujer que había llorado en el jardín una semana atrás ya no existía. En su lugar, había una calma gélida, una resolución forjada en el fuego de la humillación y solidificada por el amor póstumo de mi esposo. Estaba lista. Cada segundo de silencio era una pequeña victoria. Un nudo más que se apretaba en la garganta de su arrogancia. Ellos esperaban una reacción, pero yo solo les ofrecía el abismo de mi quietud. El señor Davis, sintiendo que era su turno de actuar, carraspeó y abrió su portafolio. «Señora, si me permite», comenzó con un tono profesional que sonaba hueco en la atmósfera cargada de la habitación. «Considerando la ubicación y el tamaño del lote, y el auge del mercado inmobiliario en esta zona de Miami, estamos hablando de una valuación conservadora que podría superar fácilmente los $2 millones. Con una demolición y una nueva construcción, el valor se dispararía. Es una oportunidad de oro, realmente». Sus palabras eran como piedras, frías y duras, intentando cuantificar una vida de amor y recuerdos en cifras. Miré a Javier, esperando ver una pizca de remordimiento, una señal de que el niño que crié todavía estaba allí. Pero él solo asintió levemente a las palabras de la gente, con la mirada fija en el suelo. Había elegido su bando. Fue entonces cuando Javier finalmente se giró y habló. Su voz era un murmullo suplicante. «Mamá, por favor, trata de entender. Esto es por tu bien, para que estés segura, para que no tengas que estar sola. Con ese dinero, podrías vivir como una reina, viajar, hacer todo lo que siempre quisiste. Ya no tendrías que preocuparte por nada». La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Él hablaba de mi soledad como si no fuera él uno de sus arquitectos. Hablaba de mis preocupaciones como si no fueran ellos la principal de todas. Me ofrecía una vida de lujos vacíos a cambio de mi alma. Y lo llamaba amor. Lo llamaba preocupación. En ese momento, la última pizca de esperanza que albergaba por él se extinguió. Ya no veía a mi hijo. Veía a un extraño que llevaba su rostro, un eco de las ambiciones de su esposa. Dejé que el silencio se asentara de nuevo. Un silencio pesado y acusador. Luego, con una voz que no tembló, dije: «Gracias por su presentación, señor Davis, y gracias a ustedes dos por su generosa oferta». Me incliné hacia adelante. Mi movimiento fue lento y deliberado. Mis manos, que habían temblado de dolor, ahora eran firmes. Ignoré los folletos brillantes y posé mi mano sobre la cobijita. La acaricié suavemente, sintiendo la textura de cada puntada, de cada hora de amor que ellos habían despreciado. «Esta cobija», comencé, mi voz llenando el espacio, «me ha enseñado mucho esta semana. Me ha enseñado sobre el valor de las cosas. Algunas personas ven un trapo viejo, lleno de gérmenes. Otras vemos un legado». Vanessa puso los ojos en blanco, impaciente. Javier se removió, incómodo. El señor Davis miraba de uno a otro,
dándose cuenta por fin de que no estaba en una simple cita de negocios. Con la misma calma, me levanté y caminé hacia la vieja cómoda de roble que había sido de mi madre. De uno de los cajones, saqué el sobre amarillento de Arturo y el documento legal que lo acompañaba. Regresé a la mesita de café. El crujido del viejo papel era el único sonido en la habitación. Coloqué el sobre y el anexo junto a la cobijita, justo encima de las fotos de la residencia de lujo, ocultando las sonrisas falsas de los actores contratados. El contraste visual era una declaración en sí misma. Mi pasado, tangible y real, contra su futuro, artificial y vacío. La expresión de Vanessa cambió de la impaciencia a una curiosidad teñida de desprecio. ¿Y eso qué es? ¿Más trastos viejos de tu esposo? Su voz goteaba sarcasmo, pero había una nueva nota de incertidumbre en ella. Estaba perdiendo el control del guión que había escrito tan cuidadosamente. No le respondí a ella. Mi mirada se clavó en Javier. Sostuve su mirada por primera vez en lo que pareció una eternidad, obligándolo a confrontar la verdad que estaba a punto de desvelar. Su rostro palideció. Vio algo en mis ojos que no había visto antes. No era tristeza, ni debilidad, ni siquiera ira. Era una fuerza tranquila e inquebrantable. La fuerza de una mujer que no tiene nada que perder, porque ya ha encontrado lo que realmente importa. El agente inmobiliario comenzó a guardar discretamente sus papeles en el portafolio, sintiendo que la comisión se le escapaba de las manos. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los jugadores estaban en sus posiciones. Todas las piezas estaban sobre el tablero. El momento había llegado. Tomé la carta de Arturo en mis manos. El papel era frágil, pero su contenido era más fuerte que el acero. Miré a Javier y a Vanessa, cuyas sonrisas se habían desvanecido por completo, reemplazadas por máscaras de aprensión. Su padre, mi Arturo, era un hombre muy sabio, dije, mi voz resonando con una autoridad que los dejó helados. Era un hombre que veía el corazón de las personas, incluso cuando ellas mismas intentaban ocultarlo. Él los conocía a ustedes dos mucho mejor de lo que se imaginan. Abrí la carta con un gesto solemne, preparándome para leer las palabras que cambiarían todo, para siempre. La justicia de Arturo, enviada desde el más allá, estaba a punto de servirse, y no habría lugar en esa sala para esconderse de ella. Mi Arturo siempre decía que el papel guarda la memoria mejor que las personas. Comencé, mi voz firme, cortando el aire espeso de la sala. Desdoblé la carta y mis ojos se posaron en su caligrafía. Mi queridísima Elena, leí en voz alta. Si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad y yo ya no estoy ahí para protegerte. Hice una pausa y levanté la vista. Vanessa me miraba con una mezcla de fastidio y curiosidad, como si estuviera presenciando un melodrama barato. Javier, en cambio, se había puesto pálido, como si las palabras de su padre muerto lo estuvieran alcanzando a través del tiempo. El señor Davis se aclaró la garganta. Su incomodidad era casi palpable. Continué leyendo. Cada palabra era un eco del amor de mi esposo. Te conozco mejor que nadie, mi amor. Sé que tu corazón es demasiado grande y que perdonas con demasiada facilidad. Por eso, debo pedirte que, por una vez, escuches mi cabeza y no solo tu corazón. El tono de la carta cambió, volviéndose más grave, más directo. He observado a Vanessa durante años. Leí, sin apartar la vista del papel, aunque sentía sus ojos clavados en mí. He visto su hambre, su ambición. No la culpo por querer más, pero sí me aterra que no vea el valor en lo que no tiene precio. Y a nuestro Javier, nuestro hijo tiene un buen corazón, pero es como una hoja al viento, y Vanessa es el vendaval que lo arrastra. Sentí un pequeño y ahogado sonido proveniente de donde estaba Javier. Era el sonido de un hombre al que le arrancaban la última de sus excusas. Vanessa se enderezó en su asiento, su mandíbula se tensó. La máscara de nuera preocupada se estaba agrietando, revelando la fría furia que había debajo. Ya no era un melodrama para ella. Era un juicio, y el fiscal era un fantasma. Por eso, mi amor,
Tomé una decisión difícil, pero necesaria, para protegerte. Continué leyendo, mi voz ganando fuerza con cada sílaba. Esta casa no es solo ladrillo y cemento. Es nuestro santuario, el cofre de nuestros recuerdos, el nido donde criamos a nuestro hijo. No podía permitir que se convirtiera en un simple cheque, en el combustible para una vida de lujos vacíos que no entienden de legados. No quería que te vieras nunca en la posición de tener que defender lo que es tuyo por derecho, por amor y por sacrificio. En ese momento, levanté la vista y miré directamente a Javier. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. La vergüenza lo estaba devorando desde dentro. Por primera vez en años, me miró y en su mirada vi al niño perdido que su padre había descrito en la carta. Pero ya era demasiado tarde. Dejé la carta sobre la mesa y tomé el otro documento, el que tenía el sello oficial. Lo sostuve en el aire por un instante. Arturo no solo me dejó palabras, también me dejó esto. El silencio en la habitación era absoluto. Vanessa se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados, tratando de descifrar qué era ese papel amarillento que amenazaba con desbaratar todos sus planes. Es un anexo a su testamento, redactado y firmado ante notario 6 meses antes de que nos dejara. Su abogado lo guardó todo este tiempo, con instrucciones muy precisas. El señor Davis, el agente, se levantó lentamente. «Creo que mi presencia aquí ya no es necesaria», dijo con una voz queda, recogiendo su portafolio. «Señora, que tenga un buen día». Y con una rapidez que delataba su deseo de huir de la explosión inminente, se dirigió a la puerta y se fue, cerrándola suavemente tras de sí. Su partida fue como el punto final de su farsa. Ya no estábamos jugando. «Este documento», dije, mi voz tranquila pero con el peso del acero, «es muy simple. Estipula que, en el caso de su fallecimiento, la propiedad total y absoluta de esta casa, y de todos los bienes que contiene, me pertenece a mí, Elena, de forma única, exclusiva e irrevocable. Invalida cualquier cláusula anterior y especifica que nuestro hijo, Javier, no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad mientras yo viva». La bomba había estallado. No hubo gritos, solo el sonido sordo de la realidad al estrellarse contra la codicia. Vanessa se quedó sin aliento. Su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad y rabia pura. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Solo un siseo, como el de un globo que se desinfla. Todo su mundo de planes, de millones de dólares, se había evaporado en un instante por culpa de un papel viejo. «Eso es imposible», espetó Vanessa finalmente. Su voz era un chillido agudo y desagradable. «Es un truco. Debes haberlo falsificado. Javier es su único hijo. Él tiene derechos». Se levantó de un salto. Su cuerpo vibraba de furia. Parecía dispuesta a arrebatarme el documento de las manos, pero mi mirada la detuvo en seco. Era una mirada que nunca me había visto. Una mirada que no pedía, sino que ordenaba. «Tu ambición te ha cegado, Vanessa», le dije con una calma que la enfureció aún más. «Siempre has subestimado a Arturo, y siempre me has subestimado a mí». Señalé la cobijita que descansaba sobre la mesa, entre nosotros. «Tiraste esto a la basura llamándolo un trapo viejo. Pero resulta que este trapo viejo guardaba mi futuro, mi dignidad, algo que tú, con todo tu dinero y tus cosas de diseñador, nunca entenderás». Me volví hacia Javier. Él se había derrumbado en el alféizar de la ventana, con la cara entre las manos. Sollozaba en silencio, sacudido por espasmos de vergüenza y arrepentimiento. El peso de la decepción de su padre y la traición a su madre lo habían quebrado por completo. Me acerqué a él, no para consolarlo, sino para que escuchara mis palabras de cerca. «Tu padre tenía razón, hijo. Tienes un buen corazón, pero lo dejaste enterrado bajo el miedo y la conveniencia. Dejaste que ella te convenciera de que el dinero era más importante que tu madre. Dejaste que tiraran mi amor a la basura, y te quedaste callado». Me agaché un poco para que me mirara. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Espero que algún día encuentres el valor para ser el hombre que tu padre siempre quiso que fueras. Pero esa es una decisión que debes tomar tú solo. Vanessa».
Al ver que su esposo no era más que un charco de miseria y que su plan maestro estaba en ruinas, agarró su bolso con un gesto violento. «Vámonos, Javier», ordenó, su voz llena de veneno. «No pienso quedarme ni un minuto más en esta pocilga llena de trastos». La palabra, trastos, ya no me hirió. Sonaba hueca, patética. Era el último insulto de una perdedora. Javier se levantó como un autómata, sin mirarme, y la siguió hacia la puerta como un perro apaleado. No hubo despedidas, ni disculpas, ni una última mirada. Solo el sonido de sus pasos apresurados y el portazo final que hizo temblar el retrato de mi boda con Arturo. El silencio que dejaron atrás no era vacío, sino lleno de una paz recién conquistada. Me quedé de pie en medio de mi sala, el anexo del testamento en una mano y la carta de Arturo en la otra. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Escuché el rugido del motor del BMW, un sonido que antes me intimidaba y que ahora sonaba como el gruñido de una bestia herida que se retiraba. Se alejaron por el camino de grava, llevándose consigo su codicia y su humillación. No sentí una alegría triunfante, sino una profunda y serena sensación de justicia. Arturo me había protegido una última vez. Había confiado en que el amor, tejido en una simple cobija, sería más fuerte que cualquier ambición. Acaricié la lana suave de la cobijita que aún estaba sobre la mesa, junto a los folletos brillantes de The Golden Sunset Vidas. Los tomé, y sin siquiera mirarlos, los rompí por la mitad y los dejé caer en la papelera que había junto a la chimenea. Luego, me senté en mi sillón, el sillón de Arturo, y abracé la cobija. Olía a lavanda, a sol y a victoria. Una victoria silenciosa, ganada no con gritos, sino con la fuerza tranquila del amor y la previsión. La casa estaba en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Estaba en mi hogar, y nadie, nunca más, me haría sentir como una extraña en él. Finalmente, tomé la carta de Arturo y la leí de nuevo, esta vez en silencio, para mí. Sus palabras finales eran un bálsamo para mi alma herida. Vive tu vida en paz. Mi Elena, riega tus rosas. Llena esta casa de risas y de nuevos recuerdos. Eres la guardiana de nuestro legado, y sé que no podrías estar en mejores manos. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza, era de gratitud. La batalla había terminado. Había perdido un hijo, o al menos la versión que conocía de él, pero había recuperado algo mucho más importante, a mí misma. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, y supe, con una certeza absoluta, que un nuevo día estaba comenzando para mí. Después de que el sonido del motor de su auto se desvaneció, un silencio profundo y sanador llenó la casa. No era el silencio pesado de la soledad que me había atormentado durante meses, sino una calma espaciosa, como el aire fresco después de una tormenta. Me quedé de pie en medio de mi sala, sosteniendo la carta de Arturo en una mano y el anexo del testamento en la otra. Eran más que papeles, eran mi armadura, la prueba tangible del amor que me protegía incluso desde el más allá. Miré a mi alrededor, a los muebles que Vanessa había llamado trastos, al retrato de mi boda que había despreciado. Ya no veía objetos viejos, sino testigos silenciosos de mi vida, de mi resistencia. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una intrusa en mi propio hogar. Sentía que las paredes me abrazaban, que la casa respiraba conmigo. Había vuelto a ser mi santuario. Las siguientes semanas transcurrieron en una paz que no recordaba. No hubo llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. El silencio de su parte ya no era una estrategia de presión, sino la admisión tácita de su derrota. Me dediqué a mi jardín con una energía renovada, podando las rosas de Arturo, sintiendo la tierra entre mis dedos. Cada flor que florecía era una pequeña victoria. Reorganicé la biblioteca, limpié la platería y hasta me animé a mover algunos muebles, haciendo que el espacio se sintiera aún más mío. La señora Rodríguez, mi vecina, me vio un día trabajando en el jardín y me dijo con una sonrisa cómplice:
Te ves radiante, Elena. Como si te hubieras quitado un gran peso de encima. Nah. Y era verdad. Me había quitado el peso de su ambición, de su desprecio, y en su lugar, había encontrado la ligereza de mi propia libertad. Un mes después del enfrentamiento, llegó una carta. El sobre era sencillo, y reconocí la letra nerviosa de Javier. No me llamó. Supongo que no tuvo el valor de escuchar mi voz. Me senté en el porche para leerla, con la cobijita doblada sobre mis rodillas. Era una disculpa, larga y desordenada, llena de frases a medio terminar y manchada en un par de sitios, como si unas lágrimas hubieran caído sobre la tinta. Admitía su debilidad, su cobardía. Cómo se había dejado llevar por los sueños de grandeza de Vanessa hasta el punto de olvidar quién era y de dónde venía. No pedía perdón, decía que no lo merecía. Al final, confesaba que las cosas entre él y Vanessa estaban rotas, que el fracaso de su plan había revelado las grietas profundas en su matrimonio, que se basaba más en las apariencias que en el afecto. Su mundo de lujos se estaba desmoronando. Leí la carta 2 veces. La primera, con una frialdad que me sorprendió. La segunda, con una punzada de tristeza por ese niño que había criado y que se había perdido en el camino. Pero no sentí el impulso de correr a consolarlo. El daño estaba hecho, y la confianza, una vez rota, no se repara con una sola carta. Doblé el papel y lo guardé en el mismo cajón donde conservaba los tesoros de Arturo. Era parte de mi historia, un capítulo doloroso pero cerrado. Decidí que no respondería de inmediato. La reconciliación, si es que alguna vez llegaba, sería un camino largo y lento, y por primera vez, yo sería quien marcara el ritmo y las condiciones. Él necesitaba encontrar su propio camino de regreso, sin que yo le mostrara el mapa. En cuanto a Vanessa, nunca más volví a hablar con ella. Sin embargo, la vi una última vez, unas semanas después de recibir la carta de Javier. Yo estaba regando las petunias del frente cuando un auto que no reconocí, mucho más modesto que el BMW, pasó despacio por mi calle. Ella iba al volante, sola. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Su rostro, despojado del maquillaje de la arrogancia, parecía cansado y demacrado. No había odio en su mirada, sino algo más desolador, una envidia vacía. Miró mi casa, mis flores, a mí, y vi en sus ojos el reconocimiento de que yo poseía algo que el dinero no podía comprar y que ella nunca tendría. No hubo ningún gesto, ninguna palabra. Simplemente aceleró y desapareció al doblar la esquina. Fue el final más elocuente que podría haber imaginado. Mi relación con mi nieta Sofía, sin embargo, floreció. Llamé a Javier y establecí una regla clara. Quería ver a la niña, pero sin la presencia de Vanessa. Él aceptó sin dudar. Empezamos a vernos los sábados por la tarde. La llevaba al parque, a la biblioteca, o simplemente pasábamos la tarde en mi jardín. En nuestra primera visita, le di la cobijita. Sus ojitos se iluminaron al ver los colores. La abrazó con fuerza y la llamó su cobija de arcoíris. Verla jugar con ella, ajena a todo el dolor que había causado, fue la sanación final. El amor que yo había tejido en esa lana finalmente había llegado a su destino, puro e intacto. El trapo viejo de Vanessa era ahora el tesoro de su hija. La justicia, a veces, tiene las formas más sencillas y poéticas. Para asegurar que una situación así no volviera a repetirse, contacté al viejo abogado de Arturo. Juntos, revisamos todos mis asuntos legales. Siguiendo su consejo, establecí un fideicomiso. La casa, al momento de mi muerte, no pasaría directamente a Javier. Quedaría en un fondo para la educación de Sofía, administrado por un tercero neutral. De esta forma, me aseguraba de que el legado de su abuelo sirviera para construir su futuro, no para financiar el estilo de vida de sus padres. Fue un acto de protección, no de venganza. Estaba asegurando que el amor y el sacrificio que construyeron ese hogar se transformaran en oportunidades, no en una fuente de conflicto. Tomar el control de mi propio legado me dio una sensación de poder y paz inmensa. Los meses pasaron, y la vida en mi casa encontró un nuevo y feliz ritmo.
El silencio ya no era mi única compañía. Empecé un pequeño club de lectura con la señora Rodríguez y otras vecinas. Nuestros miércoles por la tarde se llenaron de café, pastel y conversaciones animadas. Volví a usar la vajilla de mi madre para servir a mis amigas, y los trastos viejos de mi sala se convirtieron en el escenario de nuevas risas y nuevos recuerdos. La casa, que se había sentido como un mausoleo, volvió a ser un hogar vibrante, lleno de la calidez de la amistad y la comunidad. Ya no era solo la viuda de Arturo o la madre de Javier. Era Elena, una mujer completa, dueña de su vida y de su felicidad. Un domingo por la tarde, mientras leía en el porche, el teléfono sonó. Era Javier. Su voz sonaba diferente, más tranquila, despojada de la ansiedad y la falsedad de antes. No llamó para pedir nada, ni para disculparse de nuevo. Solo llamó para preguntar cómo estaba. Charlamos unos minutos sobre cosas triviales. El clima, las flores de mi jardín, un libro que yo estaba leyendo. Fue una conversación corta, frágil, pero real. Al colgar, me di cuenta de que era el primer ladrillo de un puente que quizás, con mucho tiempo y esfuerzo, podría reconstruirse. No había perdón en mis palabras, pero tampoco había rencor. El futuro era incierto, pero por primera vez, lo miraba con serenidad, sabiendo que, pasara lo que pasara, yo estaría bien. Estaba en mi casa, en mi fortaleza, en paz. Mi historia, al final, no es una de venganza, sino de redescubrimiento. No se trata de haber ganado una batalla contra mi hijo, sino de haber ganado el derecho a mi propia paz. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el momento más oscuro, ese instante en que vi mi amor arrojado a la basura, fue también el comienzo de mi liberación. A veces, necesitamos que nos empujen al borde del abismo para recordar que tenemos alas. Y mis alas estaban hechas del amor y la previsión de un hombre que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. La lección más grande que aprendí no estaba en el documento legal, sino en el acto de rescatar esa cobija. Aprendí que nunca debes permitir que el valor que otros te asignan defina tu verdadero precio, porque nuestro valor no está en lo que poseemos, sino en lo que defendemos. Hemos llegado a un punto en el mundo donde todo parece tener una etiqueta con un precio. Las casas son activos, los recuerdos son trastos, y las personas mayores, a veces, somos vistas como cargas. Mi propia familia intentó tasarme, ponerme un número, y casi lo logran. Casi me convencen de que mi única contribución restante era el valor del terreno bajo mis pies. Pero lo que ellos no entendieron, y lo que quiero que tú te lleves de mi historia, es que las cosas más valiosas de la vida son precisamente aquellas que no se pueden comprar ni vender. El amor tejido en una cobija, la sabiduría en una carta amarillenta, la dignidad de vivir en tus propios términos. Esos son los verdaderos tesoros, y a menudo están escondidos a plena vista, disfrazados de cosas simples, esperando que tengamos el coraje de ver su verdadero valor. La fuerza, descubrí, no siempre ruge. A veces es el silencio de una mujer que lava con cuidado una ofensa. Es la paciencia de esperar el momento adecuado. Es el coraje de leer en voz alta una verdad que hará temblar los cimientos de tu propia familia. Mi fuerza no nació de la rabia, aunque la sentí. Nació del amor que Arturo me dejó. Un amor que fue lo suficientemente previsor como para protegerme cuando él ya no pudiera. Esto me enseñó que no estamos solos, incluso cuando nos sentimos más abandonados. Llevamos con nosotros el amor y las lecciones de quienes nos han precedido. Y esa es una herencia mucho más poderosa que cualquier propiedad o cuenta bancaria. Proteger ese legado, honrarlo, es la mayor muestra de fortaleza que podemos ofrecer. Sé que muchos de ustedes han enfrentado sus propias batallas familiares. Sé lo que es sentir esa puñalada en el corazón, que solo puede venir de alguien a quien le diste la vida. Es una herida que sangra de una manera diferente. Y perdonar, o incluso entender, es un camino largo y complicado. Lo que mi experiencia me ha enseñado es que, antes de poder perdonar a otros,
Debes aprender a defenderte a ti misma. Establecer límites no es un acto de crueldad, es un acto de supervivencia y de amor propio. A veces, la única forma de enseñarle a alguien cómo debe tratarte es mostrándole la puerta. No por odio, sino para darles el espacio para que encuentren el camino de regreso por sí mismos, como hombres y mujeres de bien, no como niños codiciosos. Así que te pregunto, ¿cuál es la cobijita en tu vida? ¿Qué es eso que tú o las personas a tu alrededor han descartado como viejo, inútil o sin importancia? Quizás sea el consejo de una abuela, una vieja amistad que has descuidado, una pasión que dejaste morir, o incluso tu propia voz interior, esa que te susurra que mereces más. Te ruego que no dejes que el ruido del mundo moderno, con su obsesión por lo nuevo y lo brillante, te haga tirar a la basura tus tesoros más auténticos. Ten el valor de rescatarlos, de limpiarlos y de reconocer el poder que reside en ellos. Porque, como en mi historia, a menudo la llave de tu futuro y de tu paz se encuentra escondida en los pliegues de tu pasado. Mi vida hoy es tranquila. La relación con Javier se está reconstruyendo, puntada a puntada, con la fragilidad de un hilo recién enhebrado. No sé si alguna vez volverá a ser lo que fue, pero estoy abierta a la posibilidad, siempre y cuando se base en el respeto que ahora exijo. Ya no soy invisible. Cuando me miro en el espejo, no veo a una anciana que es una carga. Veo a Elena, veo a la esposa de Arturo, veo a una guardiana, veo a una mujer que encontró su voz en el fondo de un bote de basura. Y esa es la mayor victoria de todas. No quedarme con la casa, sino haberme reencontrado conmigo misma dentro de ella. He aprendido que un hogar no son las paredes que te rodean, sino la dignidad que construyes dentro de ellas. Mi historia es un recordatorio de que el amor, la dignidad y el legado son los únicos bienes que realmente importan, y que a veces debemos luchar por ellos incluso contra nuestra propia sangre. Si este mensaje ha resonado contigo, si te ha hecho pensar en el valor de lo que a menudo se pasa por alto, te invito a que te suscribas al canal y compartas esta historia. Hay muchas voces como la mía que necesitan ser escuchadas, y juntas, podemos crear una comunidad que entienda que el verdadero valor de una persona nunca, jamás, estará a la venta. Gracias por escucharme.